Muy buenas noches, señores telespectadores. Son muy pocas, muy escasas las noticias que tenemos de los 9 primeros ocupantes de la silla O de la Real Academia Española. Y estos rastros se siguen en las memorias publicadas por la docta corporación. El primer ocupante, don Gonzalo Machado, fue consejero de Indias y estuvo encargado de extractar para el diccionario de autoridades las guerras de Granada de Hurtado de Mendoza. Pero aún sabemos mucho menos de su sucesor, que tuvo los comprometedores apellidos, sino que trocados, de Villegas y Quevedo, don Diego. Fue presbítero, se buscó y encontró una prebenda en el Perú, y al Perú se fue. Y desde Lima, con fecha de 13 de febrero de 1738, envió una carta a la Academia, suponemos que dando recuerdos afectuosos para todos los académicos. Un poquito más sabemos del sucesor del presbítero Villegas y Quevedo. Se trata de don José de Carvajal y Lancaster, caballero del Toisón de Oro, de la Orden de Calatrava, ministro de Estado, consejero real, y que le jugó, como si dijéramos, una partida serrana al marqués de la Ensenada, que deseaba ser presidente, director de la Real Academia. Lo fue por dispensa del Estatuto Real Lancaster, pues ni era académico y además su nombramiento era a perpetuidad. Le heredó la silla don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, del Toisón de Oro, caballero de Calatrava y de la Orden del Espíritu Santo, teniente general de los ejércitos españoles, y del que a estas alturas el mérito mayor que se le reconoce es haber tenido por secretario al famoso escritor Vicente García de la Huerta, el autor de la única tragedia realmente notable de todo el siglo XVIII. Séptimo director de la Real Academia fue el excelentísimo señor don José Bazán de Silva, marqués de Santa Cruz, grande de España, caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, comendador de Yeste y Taivilla en la de Santiago, gentilhombre de Cámara de su Majestad. En su tiempo fueron impresas las ediciones selectísimas del Quijote, de 1770, 1783 y 1791. Y fueron premiados literatos de la alta jerarquía de Meléndez Valdés, Forner, Moratín. Dio entrada en la corporación a Cienfuegos y Jovellanos y adquirió para la Academia casa propia en la calle de Valverde, 27. Le sucedió uno de los autores dramáticos más interesantes del siglo XIX, de quien afirmó y sigue afirmando la crítica erudita que fue el creador del drama moderno en el teatro español, ya libre del exaltado romanticismo y habiendo dado de lado al enfático melodramatismo. Señores telespectadores, tenemos el gran honor de presentarles a don Manuel Tamayo y Baus. Don Manuel, desearíamos que nos recitase usted su papel de protagonista de su vida. Pueden ustedes jurar que mi vocación teatral me llegó por vía intrauterina. Mis padres fueron dos famosos actores, Joaquín Abaus y José Tamayo. Mi infancia se desarrolló entre los camerinos de los actores. Antes que a caminar, aprendí a mover los brazos con ademanes afectados de quien recita para los públicos. A los 6 años, declamaba que daba gloria oírme. Así pues, jugué a los teatros con unos teatros de verdad por toda la geografía española. Entre bastidores, escuchaba atentísimo las comedias del Duque de Rivas, de Hastenbuch, de Zorrilla, de García Gutiérrez. En relativo secreto, apenas cumplido 7 años, escribía obras escénicas que mis padres y demás familiares leían haciéndose cruces. A los 11 años, traduje y adapté el dramón francés Genoveva de Brabante, que mis padres estrenaron en 1841 en Granada. En 1846 me permití corregir a Schiller, transformando su magistral drama La doncella de Orleans en mi drama Juana de Arco,
que mis padres estrenaron con enorme éxito en el Teatro Variedades de Madrid. Por el contrario, mi primera obra original fue pateada al año siguiente en el mismo teatro. Pero la suerte estaba echada. Yo no iba a ser sino autor teatral. Sin jactancia, a los 26 años, era el más aplaudido de los dramaturgos. A los 30, ingresé en la Real Academia de la Lengua, leyendo mi discurso con el tema de la verdad como fuente de la belleza en la literatura. Sin embargo, no había perdido por completo mi modestia, pues no pocas obras las firmé con seudónimos vulgares. Joaquín M. Estébanez, fulano de tal, José García. Pero como el teatro daba para poco, desempeñé un modesto empleo en la Biblioteca Nacional. La Revolución de septiembre de 1868 me dejó cesante. Vueltas las cosas españolas a la normalidad, fui primero jefe de la biblioteca del Instituto de San Isidro y poco después, y hasta mi muerte, director de la Biblioteca Nacional. La Real Academia me nombró secretario perpetuo. Lo reconozco, me aburguesé, me apoltroné, tomé miedo a los estrenos y a la mala baba de la mayor parte de los críticos. Viví como una persona sin ambiciones populares. Me dediqué a trabajar oscuramente para la academia. Asistí a tertulias donde no hubiera una sola persona relacionada con el teatro. Ni envidiado, ni envidioso, como aconsejó el maestro Fray Luis de León en Estrofas Diamantinas. Señor Tamayo y Baus, háblenos ahora de sus obras teatrales, de los juicios que merecieron, de las vicisitudes por las que pasaron, inclusive del sincero juicio que a usted le merece. Sinceramente, creo que mi teatro tuvo el valor sintético de su época, pues cultivé todos los estilos posibles y en vigencia aún. Clásico, mi drama Virginia. Romántico europeo, Juana de Arco. Romántico con temas españoles tradicionales, La rica hembra y Locura de amor. Trágico romántico, La bola de nieve. De tendencia o de tesis o de ideas, Lances de honor y Los hombres de bien. Comedia realista, Lo positivo. Tradicional universal, un drama nuevo. Sinceramente, creo que representó mi teatro el punto culminante a que llegó el romanticismo, ya rebozado en neto realismo. Don Emilio Ferrari fue el siguiente ocupante de la silla O. Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos del Estado y obtuvo plaza en Madrid, donde tuvo la incondicional protección de su paisano Núñez de Arte, quien dio ocasión a Ferrari para que fuera uno de los primeros líricos a los que se cedió el Salón del Ateneo de Madrid para que recitase sus poemas. Poemas que reunió en los volúmenes En el arroyo, Por mi camino, Pedro Abelardo, La muerte de Hipatía. A Ferrari le sucedió otro poeta, don Melchor de Palau Catalá, nacido en Mataró, Barcelona, en 1843 y fallecido 1910 en Madrid. Ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado en Derecho, catedrático de Geología en la Escuela Especial de su Cuerpo, académico honorario de la de Buenas Letras barcelonesa y correspondiente de la de Bellas Artes de San Fernando. Escribió en catalán y castellano poesías admirables. Don Julián Rivera Tarragó nació en 1858 en Carcagente, Valencia,
y murió en 1934 en Madrid. Catedrático de lengua arábiga en las universidades de Zaragoza y Madrid. Dirigió la Biblioteca Arábigo-Hispana, la colección de estudios árabes y la Revista de Aragón. Hasta Rivera Tarragó, la cultura islámica había sido estudiada solo con miras políticas. Rivera fue el iniciador de dicho estudio, solo desde el punto de consideración cultural. A don Julián Rivera sucedió don Salvador Bermúdez de Castro y Olaflor, nacido 1863 y fallecido 1945 en Madrid. Alcalde de Madrid y ministro de Estado en diversos gobiernos de don Alfonso XIII, miembro honorario de la Real Academia de la Historia. Su obra histórica más importante fue De la Revolución a la Restauración. Era hijo del poeta y ministro del mismo nombre, duque de Ripalda y marqués de Lema, quien, como poeta, puso de moda una estrofa de 8 versos que algunos críticos llamaron bermudina. Al marqués de Lema le sucedió don Félix de Llanos y Torriglia, nacido en 1868 en San Fernando, Cádiz, y fallecido en Madrid 1949. Abogado, secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, diputado a Cortes en 1907 y 1910 por el Partido Maurista, de hondas creencias católicas. También miembro numerario de la Real Academia de la Historia. Se especializó en las obras de divulgación histórica tan rigurosa como amena, entre ellas Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, Isabel Clara Eugenia, novia de Europa. Sucesor de todos ellos y actual titular de la silla O es don Vicente Aleixandre, uno de los más admirados poetas de hoy y acaso el lírico más entrañado en la generación del 27. Don Vicente Aleixandre Merlo, nacido en Sevilla en 1898, elegido académico en 1949, licenciado en Derecho, intendente mercantil, Premio Nacional de Literatura en 1933, miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, de la Academia Hispanoamericana de Bogotá y de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. Sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas y sus versos suenan en todo el orbe en cadencias exóticas. Pero, aparte de la biografía que tiene aire de solapa de libro, de currículum vitae, hay siempre otra, más íntima, que solo el propio personaje conoce, que pertenece al mundo de la piel adentro. ¿Quiere usted descorrernos un poco el velo de esa otra biografía? Pues mire usted, nací en Sevilla, pero no tengo ningún recuerdo de la infancia sevillana, pues fue tan breve, apenas un año o año y medio. Mi padre era ingeniero de ferrocarriles y fue muy pronto trasladado a Málaga, y allí pasé toda mi infancia. De modo que soy un sevillano injerto en malagueño. He vivido en las orillas del Mediterráneo en los años decisivos de la formación de la criatura. Y por otra parte, la sangre mía por parte de padre es valenciana, mediterránea también. De modo que yo soy un mediterráneo andaluz de cabeza a los pies, porque llevo muchos años viviendo en Madrid y sin embargo no me considero madrileño, aunque a Madrid lo quiera, le tenga gratitud, porque en ella he hecho lo que yo más o menos podía hacer en mi vida. De modo que después, en la adolescencia, ya me tenía usted en Madrid y estudiando unas carreras que luego no ejercité, que son Derecho y Comercio, y así, en medio de esto, vino el descubrimiento de la literatura. Yo desde muy pequeño era gran lector de prosa, pero nada de lector de poesía, porque en aquella distribución de libros de texto que de aquellos tiempos, a mí me tocó un texto de perspectiva literaria donde los ejemplos de poesía eran tan detestables, si la palabra se me permite, que el niño, porque todavía yo era un niño, formó el juicio aventurado, pero en él firme,
de que la poesía, si era aquello que yo leía, no le interesaba. Así pasé unos cuantos años hasta que a los 18 años descubrí a Rubén Darío, que fue el primer poeta verdaderamente que lo era, que cayó en mis manos. Yo había leído a Zorín, había leído a Valle Inclán, había leído el 92, había leído también la novela realista del 19, había sido un gran lector de prosa, pero siempre desde aquella tropiezo de la perspectiva literaria que digo, yo había apartado siempre la poesía. Entonces me cayó en mis manos Rubén Darío y fue el descubrimiento no solamente del gran poeta que él era, sino del fenómeno mismo y del ser mismo de la poesía. Entre este, su primer libro, y este otro, no decimos el último porque esperamos que publique muchos más, vamos pues a llamarle el último recién nacido, hay una larga vida poética. Háblenos de ese, su primer libro. Pues el primer libro tardó en nacer bastante, porque desde que yo empecé a escribir hasta que él apareció, transcurrieron por lo menos 8 años en que yo estuve trabajando en silencio, ensayándome, tanteando en silencio, sin publicar ni en revistas ni en volumen. De modo que hasta que pasó este transcurso de tiempo, yo no me decidí a publicar ninguna obra. Sin embargo, llegó un momento en que había que decidirse, había que salir al público, porque el poeta, si no se comunica con alguien, con un lector, que puede ser uno o puede ser 1.000.000, que tenga la suerte de disfrutarlo, pues sin esa comunicación el poeta no ha realizado en realidad obra que tenga vida. El primer libro mío, Ámbito, apareció en 1928. Había sido iniciado en 1924. Por lo tanto, estamos ahora justamente en los 50 años de la iniciación de mi primer libro. Este primer libro nació y creció en los 3 años que tardé en hacerlo, del 24 al 27, en el clima de la época. Un poeta primerizo, un poeta que crecía en el ambiente que recibía, y este ambiente era lo que entonces se llamaba la poesía pura. Dentro de eso, de ese libro, ya apuntan, creo que apuntan, alguien me lo ha dicho también, algo de lo que luego habría de prosperar, más o menos, en la visión del mundo poético. Es cosa curiosa, porque este libro, tan remoto está en el tiempo, contiene el único poema que yo me sé de memoria de todo lo que he escrito en mi vida. Aprovechando esta coyuntura, ¿sería usted tan amable de recitarnos ese poema? Vamos a ver si me acuerdo de él. Es un poema muy breve. Y es un poema de juventud. Es el paso de la adolescencia por la vida de un hombre. Y esto se encarna y simboliza en el paso de una muchacha que un momento parece que se mira en un río cercano. El poema dice así: adolescencia, vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte, pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse. ¿Quiere hablarnos ahora de su último libro? El último libro es un libro dialogado, el único de los libros míos formado todo por demás dialogados, en que el poeta intenta un adentramiento en la realidad, en la verdadera realidad, a través de las diferentes máscaras o personas que desde su situación, su edad y su perspectiva comunican este enfoque de lo que es la realidad presente, la verdad que ellos ven. Todos son diferentes, son puntos de vista contrastantes, pero todos son hijos del autor y por tanto
si no es la obra, ni significa la obra la contemplación de la vida desde la altura de la edad, sí supone, por esa contrastación de los personajes y de las diferentes experiencias, sí supone una larga existencia, o por lo menos una no breve realidad de la vida del autor. Usted pertenece a la llamada generación del 27, de tan honda huella en la poesía española. Háblenos de sus recuerdos, de sus compañeros. Recordar a mis compañeros de generación sería demasiado largo para detallarlo. Recordaré simplemente, como ejemplo de este conocimiento primero, el más antiguo de los poetas de la generación, el más antiguo en mi conocimiento, el primer poeta de la generación que yo traté, y fue Damaso Alonso. Fue en 1917. Estábamos los dos, sin conocernos naturalmente todavía, en las Navas del Marqués con nuestra familia respectiva, pasando el verano. Nos conocimos como muchachos jóvenes, jovencísimos, adolescentes. Yo tenía 19 años y él los iba a cumplir inmediatamente. Y enseguida simpatizamos, empezamos a cambiar libros, opiniones, y ahí se inauguró una amistad que ha pasado ya del medio siglo. Con todos los demás compañeros de la generación he tenido también una amistad entrañable, porque la generación del 27 ha sido no una escuela poética, sino ante todo un grupo de amigos. A todos los fui conociendo durante los años 20. Después de Damaso, el siguiente fue Rafael Alberti. Después rápidamente conocí a los que coexistían con ellos ya y hacían una obra ya de mucha valía, como Jorge Guillén, como Pedro Salinas, como Gerardo Diego, como todos ellos, Valtor Aguirre, Prados, etc. Y recuerdo especialmente cuando el día y el momento muy característico en que conocí a Federico García Lorca. Lo recuerdo con doble emoción por desaparecido y por la intimidad de nuestra amistad que duró lo que duró su vida. Lo conocí el día que estrenó, la noche que estrenó en Madrid su obra Mariana Pineda. Fue en un teatro que existía en la Gran Vía, ya desaparecido y sustituido por un banco, que se llamaba Teatro Fontalba. Allí, el día 12 de octubre de 1927, yo tengo muy buena memoria para las fechas, allí estrenó Federico su Mariana Pineda, interpretada por la inolvidable actriz Margarita Xirgu. Habíamos ido juntos al teatro al estreno, Damaso Alonso, Rafael Alberti y yo, los tres juntos para ver la obra de un compañero de generación. Yo no había tenido todavía ocasión de conocerle, a Federico, porque yo había vivido fuera de Madrid por enfermedad unos pocos años, y en el entreacto, uno de los entreactos, pasamos al escenario. Y entonces Rafael Alberti me presentó, y nos presentó. Y entonces comenzó esta amistad también tan honda y tan verdadera que nos unió toda la vida y que no podré olvidar mientras exista. La academia parece dirigida al estudio del lenguaje, a la infraestructura de la palabra. ¿Qué hace la poesía en la academia? La poesía tiene una gran tradición en la academia. Desde su fundación en el siglo XVIII ha habido siempre representantes de la poesía en la academia. En realidad, el poeta es un artista de la palabra y tiene como un refinamiento en la sensibilización para el vocablo que él puede poner al servicio del trabajo lingüístico de la academia. Siempre cuando alguna vez me han preguntado si en la academia
influye en el poeta, generalmente con intención, un poco de humor, pues yo he respondido que la academia ha sido en esto muy abierta y muy libre, porque una vez me dijeron, ¿usted se siente poeta académico? Y yo respondí lo que en realidad podía responder la academia misma, si se incorporara en una persona que en aquel momento, en cierto modo, la representaba por la interrogación que le hacían, o que me hacían. Yo respondí, sé lo que es ser poeta, sé lo que es ser académico, pero no sé lo que es ser poeta académico. Políticos, cortesanos, historiadores, arabistas, dramaturgos, poetas, personajes de bien distintas calidades y matices pasaron por la silla O. Esta ha sido un poco su pequeña historia.